Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de análisis político. El día de hoy estaremos conversando sobre los casos de Hermosilla y de fundaciones, dada la importancia y la transversalidad que tienen y cómo afectan a gran parte de la élite política. Pero para partir el análisis quisiera situarlos también con dos casos históricos que han tenido repercusiones similares a las que están teniendo. No es lo mismo, pero sí hay que ponerle atención a algunos de los elementos que son los casos de Penta y Soquimich. Y recordando un poco la memoria respecto a estos casos que se iniciaron o se hicieron bullados a partir del año 2015, donde se produjeron las primeras formalizaciones, es importante mencionar que estos fueron casos de financiamiento irregular a la política por parte de empresas, a diferencia de lo que vemos en el caso de Hermosilla, donde vemos una red de corrupción mucho más institucionalizada que permeaba poderes del Estado, y los casos fundaciones, donde lo que hemos visto es cómo organizaciones, personas se apropiaban de recursos públicos destinados a determinados proyectos sociales principalmente. Entonces, ¿por qué volver a Penta y Soquimich? Uno de los primeros elementos a destacar es la impunidad que generaron estos casos. Si uno recuerda, en el caso Penta, por ejemplo, el único condenado fue Jovino Novoa, que tuvo una pena de 3 años y un día, pero la cumplió en libertad. Y por otro lado, incluso los controladores de Penta, que era Carlos Delano y Carlos Lavín, se les ofreció una suspensión condicional del procedimiento, es decir, una salida alternativa por la cual no fueron condenados. Y lo que se les pidió realizar fueron las clases de ética, donde estaba involucrado el fiscal Guerra. Entonces, ese es uno de los casos donde al final nadie pagó con cárcel. Y por otro lado, lo que podemos ver también en el caso Soquimich es cómo la clase política en general, desde el PS hasta la UDI, eran financiados por parte de una empresa privatizada durante la dictadura, de propiedad del ex yerno de Pinochet, que Julio Ponce Lerú, quien financiaba transversalmente a los partidos. Incluso en el caso del PPD era parte de la nómina militante, dado el aporte regular que le realizaba a esta institución, y también financiaban campañas políticas. Acá, ¿cómo se fraguó la impunidad de estos casos? Fue principalmente por el rol del Ministerio Público y de los tribunales, pero yo diría que principalmente del Ministerio Público. La forma de contener esto fue una interpretación un tanto jurídica respecto a si el Servicio de Impuestos Internos tenía la atribución exclusiva para querellarse en contra de las personas involucradas en este tipo de delitos. Lamentablemente se entendió de que esta era una facultad privativa del Servicio de Impuestos Internos, y una vez que pusieron a alguien que cerró los casos, que fue Fernando Barraza, y que decidió simplemente sancionar administrativamente, el Ministerio Público quedó atado de manos voluntariamente, porque fue parte de las promesas de Jorge Abot cuando fue elegido fiscal nacional en octubre de 2015, y gran parte de los que en un principio estuvieron imputados, que fueron cerca de 180 personas, terminaron reducidas a menos de 10, que enfrentaron juicios. Algunos aceptaron una condena en procedimiento abreviado, es decir, no pagaron con cárcel, y hasta el día de hoy se extienden algunos juicios. De hecho, Pablo Longueira y Marco Enrique Ominami tienen una arista que continúa en el juicio del caso Soquimich, donde ya llevan aproximadamente un año y se esperan varias jornadas más debido a la enorme cantidad de información asociada a este caso y que está en conocimiento del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Pero el rol clave de la impunidad, como les decía, estuvo en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los nombres que intervinieron acá? Principalmente Jorge Abot, que hizo una promesa de no investigar estos casos y que cambió a los fiscales, o removió al final a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que habían protagonizado la primera etapa del caso Penta y que estaban involucrándose en el caso Soquimich, y puso después al fiscal Guerra, Manuel Guerra, que hoy día también es un nexo entre los casos de corrupción que estamos viviendo ahora en el 2025. Y ya haciendo la ligación con los casos actuales, vemos nuevamente una amenaza que existe de que, tal como ocurrió con Penta Soquimich, que luego de que existió mucho ruido no existan condenas efectivas, porque puede haber una propia red de protección por parte del Ministerio Público, o también de selección respecto a cuáles son los casos que llevan adelante y cuáles no. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso Hermosilla es absolutamente preocupante. El caso
Hermosilla, también denominado ahora caso Audios, que es para tratar de quitarle la concentración, el perfil respecto a la figura de Luis Hermosilla, nos demuestra que existe corrupción en el Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema, en el poder del Ministerio Público, donde también estaba mencionado el fiscal Guerra, participación irregular de empresas en el financiamiento ya de defensas corporativas, como era el caso de los hermanos Sauer financiando la defensa de Andrés Chadwick, y todo esto con un objetivo de tener una red de poder, un paraestado, construido desde el corazón del piñerismo. De hecho, la mayoría de los casos que han sido revelados dan cuenta de que Luis Hermosilla oficiaba como agente de Andrés Chadwick, que a su vez oficiaba como agente de Sebastián Piñera, y que la mayoría de las intervenciones en el Poder Judicial, como también con el Ministerio Público, estaban radicadas en con ese objetivo de lograr exculpar a Piñera del caso Dominga, del caso Exalmar, donde hubo una intervención directa por parte de Manuel Guerra, y también vemos que los nombramientos de los jueces precisamente hablaban de tener jueces de nuestro lado. Y ahí estaban los nombramientos de María Angélica Vivanco, de Jean-Pierre Matus, de María Teresa Letelier, que han sido cuestionados y que aparecen en estos chats y que incluyen también la remoción de la propia María Angélica Vivanco por la propia Corte Suprema, que luego también fue objeto de una acusación constitucional en el Congreso, y ahora actualmente está pendiente la resolución de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y también de Antonio Ulloa, que es otro de los nombres que aparecen mencionados en este caso. Y respecto al Ministerio Público, la figura clave es la del fiscal Guerra, pero también hubo una intervención directa en los nombramientos de los fiscales, del fiscal nacional. Y ahí llama la atención las gestiones que se realizaron en favor de Morales, que fue el primer nombre que se propuso al Senado, que también era conocido como el sepulturero de causas, puesto que había participado en sepultar varias causas. Este es un concepto que es coloquial, pero que se ocupa cuando los fiscales deciden no investigar, y en la medida de que no haya un impulso de la persecución penal, es difícil que incluso los querellantes tengan alguna posibilidad de hacer algo respecto a esos juicios. Por tanto, el rol de los fiscales es sumamente importante. Luego también se demostró que tenían vínculos con el fiscal Carlos Palma. Incluso ahí hay unos diálogos de la pareja de María Angélica Vivanco, donde le ofrecen un doctorado y le ofrecen la fiscalía, una de las fiscalías regionales acá de la región metropolitana, con el objetivo de que apoyara a José Morales. Y también el fiscal Carlos Palma, debido a su relación con Luis Hermosillo, hoy día tiene una causal de remoción por filtración de información reservada a Luis Hermosilla respecto a un caso relacionado a narcotráfico que llevaba un colega de Hermosilla del mismo estudio jurídico. Entonces vemos como a qué niveles permeaba el caso Hermosilla, y con esto también hago el otro vínculo. El mismo fiscal Carlos Palma estuvo involucrado en los inicios de la investigación del caso Procultura de Fundaciones. Y ahí quiero explicar algunos elementos generales de lo que existe actualmente con el caso Fundaciones. O sea, cuando uno habla de fundaciones, en realidad son distintos casos que no están concentrados en un solo fiscal o en una sola unidad de la fiscalía, sino que se extienden territorialmente a lo largo prácticamente de todo el país. Todo esto parte con el caso de Democracia Viva, en Antofagasta, donde una fundación levantada por dirigentes de Revolución Democrática, de ese entonces, hoy día Frente Amplio, que involucraban también a la diputada Catalina Pérez, quien fue desaforada por este caso y que actualmente se encuentra con arresto domiciliario total, ocupaban las platas de las fundaciones, a lo menos para extender su influencia territorial en la región de Antofagasta. Eventualmente puede existir también malversación pública, malversación de fondos públicos en esta materia, pero hasta el momento lo que se demostraba era que era una fundación sin mayor expertise, donde ocuparon las redes de influencia, principalmente de Catalina Pérez, de Daniel Andrade y de Carlos Contreras, quien oficiaba como seremi de vivienda en la región de Antofagasta y quien es finalmente el que adjudica los proyectos a la Fundación Amiga. Acá hay actualmente una persona en prisión preventiva y la otra están con medidas
privativas de libertad, que son arresto domiciliario principalmente. Entonces esto es un caso que está avanzando. Pero luego comienzan a destaparse una serie de traspasos, bajo la misma lógica desde el gobierno central, como en el caso de Democracia Viva, pero también desde las gobernaciones. Y yo diría que el principal actor en esta materia han sido las gobernaciones. Y eso involucró que muchos de estos gobernadores no fueran a la reelección. Ese es el caso de Valdespín en la región de los Lagos, es el caso de Rodrigo Díaz en la región del Biobío, donde se han visto involucrados. Por ejemplo, en el caso de la región de los Lagos, la principal arista se denomina caso Kimun, donde incluso Diego Ancalao estuvo varios meses con prisión preventiva, donde hay otras personas también que han tenido medidas privativas de libertad a lo largo de la investigación, y que también son cuantiosas sumas de dinero, son más de 1.500 millones de pesos involucrados. Por otro lado está el caso de la Araucanía. La derecha tenía una sola gobernación regional que estaba encabezada por Luciano Rivas y demostró de que hay a lo menos 33.000 millones de pesos cuestionados, que fueron traspasados a fundaciones, algunas de propiedad de amigos de Luciano Rivas, pero también amigos de otras autoridades políticas, como es el caso de Mauricio Ojeda. Mauricio Ojeda, diputado electo por la lista de republicanos, desaforado, estuvo un tiempo en prisión preventiva, ahora está con otras medidas privativas de libertad mientras se realiza el juicio, y quien está acusado, la Fiscalía solicita 19 años, puesto de que hasta el momento está relativamente acreditado, falta la sentencia definitiva, pero que habría intermediado para adjudicarse fondos equivalentes a 700 millones de pesos aproximadamente. Este es como el caso que se conoce como caso Manicure, donde prometieron programas de capacitación a mujeres y de entrega de recursos para emprendimiento y que finalmente terminaron en los bolsillos de las personas relacionadas a Mauricio Ojeda, donde también él está involucrado por haber prestado plata a estas fundaciones para que tuvieran alguna caja para poder realizar las postulaciones correspondientes. Ahí también cayó el jefe de gabinete de ese entonces y integrante de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que era Juan Pablo Lepín, que es parte de los formalizados. En este caso también estuvo en prisión preventiva, ya salió de prisión preventiva y quien es el que involucra directamente a Luciano Rivas, que hasta el momento aún no ha sido formalizado. Acá también es importante mencionar que en ninguno de estos casos los gobernadores están siendo formalizados, sino que de jefes de gabinete hacia abajo. Así que también hay un elemento importante al cual ponerle atención. En el caso ya de Biobío, vemos algunos convenios similares. Ahí está el caso más mediático, que es de Polisi y los recursos que habría obtenido, pero también hay otras fundaciones involucradas e incluso también está Procultura relacionada a la gobernación de Biobío. Por tanto, hay que ponerle atención a cómo vaya evolucionando también esa arista. En otras regiones está la región metropolitana con un cuestionado proyecto que Claudio Rego le adjudica a Procultura, son cerca de 1.600 millones de pesos adjudicados a un programa para combatir el suicidio bajo una perspectiva de salud mental, que es parte de Procultura y que voy a tocar más adelante. Y en las otras regiones yo diría que esos son como los casos más relevantes, porque el otro también es caso de Procultura relacionado a la gobernación de Antofagasta. Pero acá hasta el momento en las regiones se ha visto avances. Hay investigaciones, hay formalizados, y por eso contrasta un poco con el caballito de batalla de las últimas semanas, que es el caso de Procultura. Procultura es una fundación creada por Alberto Larraín Salas en conjunto a otros colegas, que estaba pensada principalmente para el rescate patrimonial, rescatar fachadas, proyectos de revitalización de determinadas comunidades donde desarrollaban proyectos, que surge en 2010, pero que comienza a adjudicarse con más fuerzas proyectos en el 2018 durante el gobierno de Sebastián Piñera a través de vínculos relacionados al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pero que tiene un crecimiento explosivo en materia de recursos públicos, donde el 58% aproximadamente de los recursos que había percibido la fundación son durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, y a lo menos mediáticamente lo que se atribuye es un vínculo entre el corazón del gobierno,
representado por el propio Gabriel Boric, el presidente de la República, pero también otros diputados, como el diputado Diego Ibáñez, y otras personas del Frente Amplio, con Alberto Larraín, que sería el dueño fundador de Procultura. Y acá hay algunos elementos importantes que han ocurrido en la última semana y que cabe mencionar. Eventualmente hay delitos. No hay claridad respecto a qué ocurrió con gran parte de los fondos recibidos. Hay cuestionados aproximadamente 5.000 millones de pesos que no se sabe si fueron ejecutados efectivamente los programas o están en otro lado. Eventualmente también podría haber una arista de tráfico de influencias, pero el fiscal Patricio Cooper fue bien tajante respecto a cómo planteaba el problema de Procultura, señalando que lo consideraba una asociación ilícita. Y ahí se comienzan a mezclar algunas cuestiones que vale la pena despejar en este análisis. Por un lado, en el caso Procultura, yo me atrevería a decir que hay delitos. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esos delitos? Es materia de la investigación y que tiene que resolverse con una sentencia firme y ejecutoriada, pero de las confesiones de personas dentro del propio entramado de Procultura, da cuenta de que existían irregularidades administrativas, de que eventualmente existió financiamiento a campañas políticas. Ahí el antecedente principal no está radicado en el gobierno, sino que está radicado en la gobernación del Biobío, donde hubo algunas contrataciones cruzadas que podrían permitir concluir aquello. Entonces, Procultura tiene que ser investigado. Eventualmente va a haber delitos, se van a encontrar responsables dentro de la fundación, pero también hay que distinguir las gestiones que tenía el fiscal Patricio Cooper. Este caso comenzó a estar radicado en Carlos Palma, el fiscal Carlos Palma, que, como les decía, enfrenta una causal de remoción. Pero luego fue entregado hace 11 meses aproximadamente al fiscal Cooper, que en su momento se pensó que era cercano al Frente Amplio y que el fiscal Ángel Valencia lo había puesto precisamente para desactivar la causa, cuestión que a la luz de las diligencias realizadas a lo menos desde octubre hasta la fecha demostró algo totalmente contrario. Si algo se puede decir del fiscal Patricio Cooper es que no simpatiza con el gobierno y realizó medidas intrusivas cuestionadas y que son bastante graves. Entonces, una arista que es importante también distinguir, comprendiendo que en caso de Procultura pueden existir delitos, es el comportamiento del fiscal Cooper, que hasta el momento no tiene ningún formalizado. Y eso también en una línea editorial del Ciudadano lo trataba como un fiscal pirotécnico antes de que ocurriera la sentencia de la Corte de Apelación de Antofagasta, porque lanza muchos mensajes mediáticos, pero lo que uno puede de alguna forma determinar la efectividad del trabajo de un fiscal es la formalización y la persecución penal dentro de procesos judiciales. Y hasta el momento, a diferencia de lo que han hecho sus colegas en el caso de Democracia Viva, en el caso de Equimuna, en la región de los lagos, en las aristas del caso Manicure y de corrupción de la gobernación regional de la Araucanía, donde incluso ya hay un diputado acusado, es decir, el proceso está bastante desarrollado, es que el fiscal Cooper, luego de casi un año, con recursos destinados, que es una fiscalía regional, porque él es fiscal regional de Coquimbo, no tiene a ningún formalizado en el caso Procultura. Y las diligencias intrusivas que realizó, por las cuales fue de alguna forma reprochado de una forma bastante fuerte por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es por facultades intrusivas de pinchar teléfono. Y acá, desde una perspectiva un poco más legal, la facultad de intervenir llamadas telefónicas es algo que se aplica sobre todo en materia de crimen organizado, no es algo extraño. Ahora, el propio Código Procesal Penal establece un estándar bien alto para que los tribunales accedan a estas diligencias. Está pensado sobre todo para aquellos delitos que se siguen cometiendo en el tiempo, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, la escucha permite también ir identificando la comisión continua del delito por el cual están investigando a una determinada persona. Pero en el caso de Procultura, pareciera ser que en la medida en que cerró la fundación, lo único que puede lograr la intervención telefónica es rescatar información relacionada al caso dada por los propios intervinientes. Entonces, es extraño que haya pedido como diligencia la intervención telefónica por los objetivos que tiene, pero es posible. Y esa intervención es solicitada al juzgado de garantía.
¿Cuál fue el problema con Josefina Uneus, que es el caso de esta semana y que fue por el cual fue reprochado por la Corte de Apelación de Antofagasta? Es que el fiscal, cuando informa el número de teléfono que iba a intervenir, señala que era un número de teléfono de Alberto Larraín. Pero luego, rápidamente, en las escuchas telefónicas, la policía debería haber advertido de que el número no era utilizado por Alberto Larraín, sino que era utilizado por Josefina Uneus, quien tenía hasta ese entonces la calidad de testigo. Y es un elemento importante. El Código Procesal Penal no autoriza la intervención telefónica de testigos. Puede intervenir comunicaciones de un imputado con terceras personas que pueden tener carácter de testigo o no, pero no puede solicitarlo respecto a un testigo. Y además, lo que ocurre en este caso es que una vez que la policía advierte, el fiscal advierte que el celular no es de Alberto Larraín, en lugar de dejar sin efecto y destruir las conversaciones grabadas de Josefina Uneus, lo que deciden hacer es solicitarle al tribunal mantener la intervención telefónica, puesto de que estaba entregando información de cierta relevancia. Y aquí es donde viene el reproche de la Corte de Apelación de Antofagasta, no solo al Ministerio Público, al fiscal Cooper, sino que también es un reproche a la jueza de garantía que autorizó esta medida judicial, donde establece de que este tipo de diligencias, donde agentes del Estado intervienen teléfonos por fuera de la norma, porque hay una ilegalidad constatada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es una práctica pretérita de otros tiempos, donde es una alusión directa a la dictadura, donde se intervenía a personas solo por la mera sospecha, porque podría ser relevante la información que aportan, pero que contraviene el sistema procesal penal y garantías constitucionales de la propia Constitución de Pinochet. Entonces, cuando se presenta un recurso de amparo, se presenta porque se considera que hay una vulneración de el derecho a la seguridad y libertad personal, puesto de que esta intervención telefónica puede afectar potencialmente la libertad de alguien a propósito de tener que enfrentar un juicio por la información que allí se ventila. Entonces la Corte de Apelación es bastante lapidaria con el fiscal Cooper por el mal trabajo realizado y por extralimitarse en su trabajo como fiscal. Esa decisión ya fue comunicada por parte del fiscal nacional Valencia, que no va a ser apelada. Entonces podríamos concluir de que esta es una sentencia firme, que ya no tiene recursos en su contra, porque los únicos que podrían haber activado esto es contra quienes se presentó el informe, que sería principalmente el Ministerio Público, la jueza de garantía, que también tuvo que informar al respecto. Entonces, ese elemento es importante. O sea, acá una cuestión es el reproche al fiscal Cooper por extralimitarse en sus funciones, precisamente por intervenir a un testigo del juicio. Eso es lo que de alguna forma se sanciona, y esa es la razón por la cual lo sacan de la investigación. Ahora, otra cuestión es que siga con el caso Procultura, y ahí también entendiendo un poco las alarmas que ha levantado injustificadamente la derecha, que trata de establecer al fiscal Cooper como un prócer. En realidad es que el fiscal Cooper ha demostrado ser bastante mediocre en esta materia, y ya queda constatado de que se extralimitó respecto a sus funciones, pero quien asume la investigación de Procultura es el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, quien ha demostrado ser bastante diligente en el caso de Democracia Viva, por lo cual es bastante extraño que se le atribuya alguna cercanía o alguna posibilidad de contener el caso Procultura, que debiese terminar con personas formalizadas. Entonces es importante distinguir dentro de estos casos de que una cuestión es lo que se sanciona al fiscal por extralimitarse en sus funciones, y otra es que la investigación respecto a Procultura debe continuar, pero respecto a las personas que están directamente involucradas, y no utilizar un caso judicial para intervenir directamente al poder político, como lo es el presidente de la República. Así que distinguiendo esas materias, también vale la pena advertir de que los casos de fundaciones, aun cuando involucra menos recursos en algunos casos, está desplazando de alguna forma al caso Hermosilla, que, como les decía, era uno de los más importantes en términos del
paraestado o estado paralelo que estaba construyendo el piñerismo, preparándose también para gobernar nuevamente y sobre todo para ocultar los casos de violaciones a los derechos humanos. Pero actualmente lo que existe por parte de los medios de comunicación, en términos generales, la prensa hegemónica, es una intoxicación informativa, donde sitúan prácticamente al presidente Boric como parte de Procultura, cuando en realidad no tiene ninguna relación más allá de conocer al fundador Larraín. Pero cuando se trata de ver claramente cuáles son los actores involucrados, vemos que nuevamente hay una élite política involucrada, que en este caso de Procultura, por ejemplo, va desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta gobernadores del núcleo de lo que podríamos denominar la histórica concertación, como Claudio Rego, y también involucra a figuras o militantes del Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es el riesgo que existe en estos casos? Que exista nuevamente empate, en términos de que la élite política dimensione de que es tan grave el caso que sea necesario cerrarlo. Y ahí al actor que yo diría hay que ponerle mayor ojo, porque ya está el precedente de Pentas o Quimiche al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, en la práctica, si decide no investigar o hace de mala forma su trabajo o entrega mucha suspensión condicional del procedimiento, que es la forma en cómo se terminan los juicios sin condena para los responsables, podría garantizar un nuevo manto de impunidad. Es importante que en estos tiempos no se tolere aquella situación y por eso es importante darle seguimiento pormenorizado a estos casos, que afortunadamente nuestro sistema es bastante público en términos de que uno puede conocer la formalización, e incluso por la lógica de las filtraciones, más allá de lo cuestionable que pueda hacer, uno también termina accediendo a los expedientes, información reservada de las causas para poder afinar bien los dardos. Así que en conclusión, es importante estar alerta respecto al caso Procultura, a los casos de fundaciones, pero por sobre todo al caso Hermosilla, que es el más importante de estos casos que se está tramitando y que, producto de esta pirotecnia utilizada por parte del fiscal Cooper y también de la derecha, podría hacernos olvidar, y que ahí es donde hay que poner la principal atención. Así que ese sería el análisis político en este segundo programa y nos vemos hasta una próxima.